Buenas noches, estimado público, estimados gerentes de las diferentes instituciones públicas y privadas, estimados estudiantes a nivel doctoral, a nivel de maestría, a nivel de pregrado, estimados pastores de las diferentes denominaciones cristianas evangélicas, estimados líderes. Quiero presentar en la noche de hoy algunas reflexiones basadas en experiencia escuchada eh, como de alguna disertación escuchada en el día de hoy en la iglesia cristiana evangélica como es el Centro Evangelístico Portugal. Me llamó la reflexión, la manera como la que estaba llevando la disertación habló de un tema muy importante, bíblico por supuesto, basado, tomando en cuenta dos características fundamentales que están en el ser humano, como es el ADN, que cada ser humano tiene su propio ADN, y las huellas del ser humano, dactilares. Y lo que ella dice es verdad, si hay 8.000 millones de habitantes, ninguna huella se parece. Si hay hermanos trillizos, morochos, ninguna huella se parece. Tomando en cuenta esta reflexión, donde lo relaciona partiendo de un tema bíblico, como es la lengua relacionada con lo que se puede expresar de ella o esperar de ella, donde hace referencia a la conexión entre este órgano tan importante con el corazón. Uno depende del otro. Lo que me llamó la atención de que, tomando como referencia esta disertación cristiana en la mañana de hoy domingo, es la forma como lo relaciona con la conducta humana. ¿Por qué los seres humanos tenemos diferentes tipos de comportamiento? ¿A qué se debe? A veces no hay sinceridad en el comportamiento del ser humano, indistintamente de la ubicación o de los compromisos que pueda tener dentro de una organización. Yo, tomando en cuenta esta reflexión, me hizo pensar y meditar de que esto se ve en las organizaciones, como es proyectando esta disertación, como es el comportamiento humano en las organizaciones. ¿Cómo es el comportamiento humano en las organizaciones? El comportamiento humano es el conjunto, se puede decir, es el conjunto de comportamientos que tiene el ser humano, influenciado por la biología en este caso, y la cultura. El comportamiento humano se debe al proceso de la biología y la cultura que van a incidir dentro de su propio ser y de su forma de actuar. Donde tiene que ver con actitudes con C, que es la conducta del ser humano, con las emociones, los valores de la persona, la ética y muchas veces la coerción que se pueda presentar. El comportamiento humano es muy variable dentro de las organizaciones. Es un comportamiento que va a incidir en la conducta, ya sea positiva o negativa, del subalterno que actúa dentro de una organización. Ese comportamiento humano que está allí, que una persona, un subalterno de la organización,
puede tener inteligencia, puede ser muy inteligente, pero si no sabe actuar, si no sabe analizar, si no tiene una apertura dentro de su proceso mental, es imposible que él pueda realizar ciertas, él pueda realizar ciertas actividades de una manera operativa o sistemática. El ser humano tiene muchos tipos de conducta para actuar. Tiene por lo menos el tipo de conducta como actitudes corporales de la persona, la forma de mirar, la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de mover sus labios, sus cejas, sus ojos, dicen mucho. Los gestos de la persona dicen mucho. La acción y el lenguaje son tipos de conducta humana que están allí en la persona. Y esto me hizo pensar, como se llevó la disertación en la mañana de hoy, que la lengua y el corazón pueden irradiar externamente cosas buenas como cosas malas. Todo ser humano tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo que tiene que buscar un equilibrio para actuar y para decidir y para ser transparente ante la organización. A veces es difícil convencer personas que son inteligentes a que su análisis que están haciendo a lo mejor no es el más propicio, el más correcto, porque a veces el subalterno toma decisiones sin profundizar en el problema, sin buscar en verdad que las personas que están involucradas en determinados problemas tienen razón o no tienen razón. No es buscar lo negativo que puede perjudicar al ser humano y puede perjudicar a la organización. Es buscar alternativas para que se pueda sanear tanto el ser humano y para que el ser humano pueda reconocer dónde se ha equivocado, porque ningún ser humano es perfecto, todos nos equivocamos. Y tenemos que conocer nuestros errores. Nadie es perfecto, así como también lo explicaba en la disertación en la mañana de hoy. Nadie es perfecto, todos cometemos errores. No somos las personas llamadas, por decirlo así, a dar un veredicto cuando a lo mejor no se conoce con profundidad si esa persona ha actuado de una manera positiva o de una manera ingenua o de una manera fantasiosa, o que su cerebro ha actuado con el subconsciente y no con el inconsciente. Recuerden ustedes que el ser humano tiene una serie de codificaciones. Son códigos biológicos que están en su cerebro, que tienen más de 1000 códigos, y hay personas que son inteligentes, pero no tienen los códigos fundamentales que van a incidir en el comportamiento o en la conducta de las personas que pueden estar involucrados en un problema dentro de la organización. Por eso es que es fundamental reconocer nuestros errores. Mientras el gerente, mientras el líder, mientras las personas que tienen una alta responsabilidad no reconozcan que se han equivocado, es totalmente negativo para la organización. A veces nos cuesta pedir una disculpa cuando nos equivocamos. A lo mejor nos cuesta decir, si nos vamos a la parte cristiana, perdón porque nos hemos equivocado. Yo no lo hago, no lo he hecho. Porque
es la conducta positiva que uno pueda tener y la seguridad que uno pueda tener para dar una respuesta, por dar una respuesta. El ser humano está lleno de errores, de problemas, pero qué difícil a veces que el subalterno no quiere escuchar. Uno está rodeado de subalternos muy inteligentes, muy capaces dentro de la organización, pero no tienen los códigos activados para reconocer la actuación de otro, para reconocer que las personas se pueden equivocar. No puede existir en ningún momento momento de incomodidad, por decir ese término, hacia personas que a lo mejor se han equivocado. El buen líder busca la salida de una manera sana y transparente. El buen líder busca que la organización marche como debe ser. El buen líder supera todos los obstáculos que se puedan presentar dentro de la organización. Es bastante difícil. A veces cuesta uno como gerente, uno que tiene una alta trayectoria en cuanto al estudio de conducta, de tratar de convencer a algunos líderes que no es la manera de actuar, de tratar de convencer que la persona se equivoca, de tratar de convencer que no es el mecanismo más idóneo para tomar decisiones que perjudican al subalterno, perjudican a la organización y perjudican a todos los que están a su alrededor. Cuando hay problema con un líder que tiene responsabilidad con un grupo de subalternos, aunque no se dé cuenta, todos lo están observando, todos observan, todos se dan cuenta que hay un problema en la organización. Llámese organización del sector público, privado, organización también cristiana evangélica. Todos se dan cuenta que hay un problema que afecta a un líder y que afecta a otro líder. Y eso se convierte en una cadena negativa que puede traer mucho daño a la organización y que puede traer mucho daño a la persona afectada. Creo que el comportamiento humano en las organizaciones tiene que ser un comportamiento asertivo, un comportamiento donde que no sean conductas heredadas de la familia o que sean conductas aprendidas dentro de la organización o fuera de la organización. Las conductas heredadas son conductas instintivas, que muchas veces se convierte en una cadena y cuesta y es difícil que la persona lo pueda superar, porque no se da cuenta. No se da cuenta que tiene códigos biológicos que inciden tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho del cerebro. Y están en la parte reticular del cerebro. Y están los códigos. Entonces, esas conductas aprendidas son a veces más favorables a la organización. Son a veces más favorables a que pueda tomar buenas decisiones y que no se encierre con algunos subalternos cuando tiene problemas. Qué bueno cuando el líder llama a la persona afectada y busca solución. O qué bueno cuando el gerente llama a la persona afectada y busca solución. Porque lo más importante es que la organización sea saneada, que la organización marche como un sistema, que la organización todos tienen un compromiso. Por eso es que el comportamiento humano en las organizaciones parte de los valores éticos,
del líder o de los gerentes parte de esa formación que tiene más que todo, no tanto en la parte académica, sino esa formación positiva de crecimiento dentro de un hogar donde ha recibido buenos valores. Eso es importante, porque los valores no se reciben en la universidad ni en el trabajo, los verdaderos valores nacen en el hogar. Valores como el respeto, valores como la humildad, valores como la ética, valores como el amor, valores como ser compasivo, valores de comprender a los demás. Entonces, eso es importante. Por eso es que tenemos cosas buenas y cosas malas. Todos nos hemos equivocado dentro de la organización. Yo me he equivocado miles de veces, pero he aprendido a escuchar. He aprendido a tomar decisiones. He aprendido a someterme al consejo que me pueden dar o a la reflexión crítica que me puedan dar. Porque es la única manera de crecer. Es la única manera de ver cuáles son los errores. Nadie, repito, es perfecto. Todos cometemos errores. Todos estamos propensos a fallar en cualquier momento dentro de la organización. Pero lo importante es que seamos nosotros tener esas actitudes que van a estar siempre en nosotros. En primer lugar, nosotros debemos mantener una inteligencia emocional. Una inteligencia emocional de no perder el control. Una inteligencia emocional de comprender a los demás. Una inteligencia emocional cuando nos atacan de una manera injusta. Una inteligencia emocional cuando no nos quieren escuchar. Una inteligencia emocional cuando nos dan una mala respuesta. Una inteligencia emocional cuando uno observa el desprecio que puede tener una persona hacia los subalternos en su rostro. Todos tenemos inteligencia emocional. Y es importante mantener esa inteligencia emocional para no perder el equilibrio dentro de la organización. Porque lo que hace grande la organización cuando hay un equipo transparente y sano que quiere trabajar. Es importante también, permite pues que el comportamiento humano, cuando cuando existe una verdadera identidad, cuando existe una verdadera transparencia dentro de la organización, cuando existe en verdad una verdadera, un verdadero conocimiento hacia lo que están a nuestros alrededores, las organizaciones crecen y se hacen más fortalecidas. El comportamiento organizacional, el comportamiento humano que está en organizaciones depende de nosotros. Porque muchos buenos líderes son inteligentes, pero no se dan cuenta que cometen muchos errores. Cuando un líder discrimina o margina o no toma en cuenta o desprecia a un subalterno, eso es grave dentro de la organización. Porque todos se están dando cuenta de eso y eso trae como consecuencia que se convierte en un ente multiplicador, dañino para la organización. De manera que esta reflexión que estoy haciendo del comportamiento humano en organizaciones, lo hago porque escuchando esta disertación en la mañana de hoy en el Centro Evangelístico de Puerto Ordaz, me llamó la atención. Me hizo pensar que todo depende del comportamiento humano que está en cada uno, de los líderes que está en cada uno, que forman parte de la organización. Y ese comportamiento humano tiene que tener un fundamento dentro de la ética, dentro de los valores, tiene que tener un fundamento abierto a entender y a comprender a todo lo que forman parte dentro de la organización. De manera que el comportamiento humano, todos tenemos un comportamiento humano, nos permite pensar, nos permite analizar,
y nos permite conocer nuestros errores. Porque cada uno de nosotros, así como le explicaba a la conferencista, tenemos un ADN totalmente diferente, tenemos una huella digital totalmente diferente, asimismo tenemos un comportamiento humano totalmente diferente. Yo coloco un ejemplo muy sencillo. Yo tengo 4 hijos y los 4 hijos se les da la misma formación y cada uno tiene un comportamiento totalmente diferente. Así sucede en las organizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno observa, cuando un gerente, un líder, no quiere, no quiere reconocer que la persona se ha equivocado, que la persona cometió un error, no es líder, no es gerente, porque él tiene que entender que todo ser humano se equivoca en un momento determinado. Lo importante es reconocer nuestros errores y que la paz pueda siempre existir dentro de las organizaciones. De manera que esta pequeña reflexión del comportamiento humano en las organizaciones depende de usted, depende de todos, depende de la identidad que usted pueda tener de la organización y que usted pueda tener de su formación en cuanto a valores y principios que usted ha recibido. Ese comportamiento humano de reconocer a otro, ese comportamiento humano de extender la mano a otro, ese comportamiento humano de escuchar a otro y no dar mala respuesta y no dar expresiones en el rostro que pueden llevar al abismo no solamente a esa persona, muchas veces a la organización, porque todos están atentos de lo que puede estar sucediendo en un momento determinado. Lo que se busca es que la organización marche como debe ser y que todos reconozcamos nuestros errores y que todos estamos para crecer y para seguir creciendo. Yo voy a cerrar con 2 ejemplos muy reales, muy prácticos. Cuando yo estaba haciendo doctorado en Barquisimeto, en la Universidad Fermín Toro, yo era el estudiante que recorría 16 horas para ver 8 horas de clase. Yo pasaba más de 16 horas para llegar a Barquisimeto. Y era muy fuerte. A mí los doctores me decían que yo estaba loco porque yo de Puerto La Barquisimeto para estar un viernes en la noche y un sábado en la mañana, regresar a Puerto La era bastante. Sin embargo, fui muy constante los 5 años. Yo recuerdo una clase de economía de la educación, me estaban dando clase en francés, no digo nombre por ética, se me ocurrió corregirlo. Dije, doctor, no es así como usted dice. Creo que usted se ha equivocado, es así, así, así. Bueno, como esa materia yo le había dado, no, no tenía descodificados sus códigos biológicos. No le gustó. Muchos se estaban riendo porque prácticamente el doctor quedó mudo, no hay que contestar. Pero eso selló para siempre un odio, un distanciamiento, jamás me dejó hablar. Porque no reconoció que nos equivocamos. Se cerró más. Y yo era un cero a la izquierda. Yo intervenía, mis intervenciones eran ignoradas. Y recuerdo cuando me entregó la nota, gracias a Dios, para mantenerse el doctorado era 16 puntos, sobre 20 me dejó 16, y yo muy molesto le voy a reclamar al doctor y me dio estas palabras. Tú sabes por qué tienes esa nota. Listo, no hay más nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que no fue humilde en reconocer su error. No fue humilde en reconocer que se había equivocado. Yo acostumbro, inclusive al tener doctorado, yo coloco la nota al final.
Y cuando di clase por muchos años en la maestría a nivel de pregrado, yo le decía a los estudiantes, evalúenme. Y le daba la nota, porque si yo no le daba la nota, iban a escribir maravilla del profesor Pastor Ángel. Y eso es lo que yo no buscaba. Yo buscaba crecer y dónde me había equivocado. Una vez que le daba la nota, yo escribía lo que tenía que escribir con libertad. Eso es una buena estrategia. Bueno, yo me llevaba todo eso a mi casa, me acostaba y lo escuchaba y crecí mucho hasta el día de hoy. Inclusive yo estoy dando clases en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IBI, a gerente y al director del centro administrativo. Yo siempre les pregunto si les gusta la clase, que no les gusta, porque esa es una manera de crecer. Tenemos que ser de mente amplia, de escuchar a los demás. Tenemos que sanear nuestra mente. Y muchos líderes no tienen saneado su mente. Están encerrados, están incrustados. Más bien, con su mirada a veces hacen mucho daño a los subalternos que están dentro de la organización. Eso es lo que no se requiere, sino continuar creciendo. Reconocer que nos hemos equivocado. Pastor Rangel, profesor Pastor, reconoce cuando se equivoca y le cuesta, pues, no es el término de pedir perdón, pero hay otras expresiones. Yo creo que en la historia nunca he usado esa palabra de pedir perdón. No tengo por qué pedir perdón a nadie. No son expresiones que yo utilizo hasta el día de hoy. Pero sí reconozco cuando me equivoco, trato de sanear por qué me equivoqué, por una cosa muy importante, que yo he sido una persona muy pulcra toda mi vida. Me caracterizo por mi humildad, por mi forma de dar clase, de reconocer cuando me equivoco y de ayudar a otro cuando tengo que ayudar. Y he desarrollado una alta capacidad de entender y comprender a los que están a mi alrededor siempre, y tratando de tener un concepto de cada uno de ellos. Y me lo reservo. Me reservo el mapa mental de cada una de las personas que están a mi alrededor, porque es parte de la ética. Pero sé quién es quién, sé quién es quién a los que le estoy dando clase, sé quién es quién los que están dentro de organizaciones cristianas. Los conozco perfectamente a todos, porque es parte de estudiar y de analizar cuando uno tiene los códigos biológicos descodificados para entender mejor a lo que están a nuestro alrededor. Espero que esta pequeña reflexión del comportamiento humano en las organizaciones nos ayude a pensar y a ser más flexible de entender cuando tenemos responsabilidad a lo que está a nuestro alrededor. Todos nos equivocamos, porque nos hemos equivocado, no por eso nos van a dar la espalda, nos van a llevar al abismo, todo lo contrario, hacerlo crecer más y que entre dentro del redil de la organización. Muy buenas noches, espero que Tortis sirva de reflexión y de crecimiento para todos nosotros.